Shalom, vamos a continuar con la clase que estamos estudiando. Ya habíamos revisado previamente el versículo 26. Ya habíamos revisado el versículo 26, donde la Torá había dicho: Dios dijo, hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Bien, este es un deseo que está expresando Akadosh Baruj Hu, que cada uno de nosotros pueda cumplir con un propósito en la vida. ¿Y cuál es el propósito que nosotros tenemos? Habíamos platicado la importancia que tiene reconocer que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que tenemos una porción divina en nuestro ser, y esta porción divina en nuestro ser tiene un proyecto, tiene un propósito, para que precisamente alcancemos esto de ser, de tener la identidad divina. Así que tenemos que representar a Elohim, a Dios en esta tierra. Ese es nuestro propósito. Para poder llevarlo a cabo, desde este mismo concepto, Hashem nos hace saber el método para poder representarlo eficazmente en esta tierra, cumplir nuestro propósito, nuestro objetivo. La Torá lo menciona de esta forma. Dice: hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias y sobre toda la tierra y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Entonces, de esta forma nosotros vamos a recibir que este ejercicio de la divinidad, este hecho de ser semejantes a Él, de parecernos a Él, de ser construidos con la semejanza de Dios, con la imagen de Dios, tiene que ver con el proyecto de dominio, de dominar sobre toda la creación. Akadosh Baruj Hu tiene una jerarquía. Akadosh Baruj Hu tiene una jerarquía en el universo entero, en toda la creación. Y nosotros, los seres humanos, al tener la imagen y semejanza de Dios, tenemos una jerarquía sobre este mundo, sobre esta tierra. Por eso es que la Torá nos dice: y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Entonces nosotros estamos aquí para dominar, y de esta forma vamos a representar a la presencia de Dios en este mundo. Pero ¿qué significa que nosotros podamos dominar? La Torá más adelante va a continuar diciendo, para dar cumplimiento al deseo que tenía Hashem. Cuando Hashem dijo hagamos al hombre, lo hizo únicamente en su pensamiento, pero hay una capacidad que Akadosh Baruj Hu tiene, Elohim posee, Dios posee, que cada vez que Él piensa en algo, esto de inmediato se ejecuta, de inmediato se lleva a cabo, porque todo pensamiento de Hashem se lleva de inmediato a la obra. No es como el caso de nosotros, que para poder llevarlo a cabo necesitamos que pase un tiempo, meditar, entender las cosas, la reunión de elementos materiales para poderlos llevar a cabo. Pero en el caso de Dios, su pensamiento es tan poderoso que inmediatamente que lo piensa, se lleva a cabo. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar con el versículo 27. Este texto dice, en hebreo, Vaibra Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto saha unkaba bara otam. Bien, entonces nosotros leemos este texto en español: y creó Dios
al hombre con su imagen. Con imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, cuando nosotros sabemos esto, entendemos, según explica Rashi, esta parte de que ya tenemos su imagen, tenemos su semejanza, ya la conocemos. Ahora, con tener la imagen y semejanza de Dios, con la cual está hecho el hombre, vamos a darnos cuenta que usa dos rostros para poder contener la imagen y la semejanza de Dios. El primero es un rostro de varón y el segundo es un rostro de mujer. Pues la Torah dice, varón y hembra los creó. O sea que esta unidad entre varón y hembra va a representar la imagen y la semejanza de Dios. Esta dualidad de varón y hembra, de varón y mujer o de hombre y mujer, explica Rashi. Sin embargo, más adelante la Torah explícitamente dice que Elohim tomó uno de sus costados y construyó una mujer, porque más adelante se va a especificar cómo fue construida la mujer a partir del hombre. Aquí lo importante es destacar que para poder contener la imagen y la semejanza de Dios es necesario tener estos dos rostros, varón y mujer. Aunque más tarde se va a explicar que la mujer fue creada después, este versículo nos está especificando, después de que hablamos que tenemos la imagen y semejanza de Dios, nos habla de la creación doble del varón y la mujer, para que entendamos que así somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Los dos, varón y mujer, o sea, uno solo, el varón solo no puede constituirse en tener la imagen de Elohim. La mujer sola no puede decirse que tiene la imagen y semejanza de Elohim. Para poder tener la imagen y semejanza de Elohim es necesario que, en primer lugar, estar varón y mujer. Eso es en primer lugar, aunque más tarde va a ser explicado. Un Midrash Agádico explica de la siguiente manera la aparente contradicción. En el primer acto de su creación, Elohim creó al hombre con dos rostros y luego lo dividió en dos seres, varón y hembra. Pero según el sentido llano de esta frase, aquí la Torah simplemente te informa que ambos fueron creados en el sexto día, pero sin aclararte cómo los creó, lo que se te explicará en otro lugar. Entonces vamos a hablar de cómo fue creada la mujer a partir del hombre más adelante. Hoy solamente es necesario saber, para esta clase, que nosotros tenemos que para tener la imagen y semejanza del Creador, el hombre tiene que estar completo. Y la única forma de estar completo es tener varón y mujer juntos, varón y mujer unidos. Más adelante la Torah dice en el versículo 28, que es a donde quiero llegar para esta clase. Dice el texto, Vaivarech otam Elohim vayomer lahem Elohim peru uribu umilu et haaretz behibshua urdu vidgat hayam ubov ashamayim ubechol haya urumeshet al haaretz. Dice el texto en español, Dios bendijo, Dios los bendijo. ¿A quién bendijo Dios? ¿El hombre? Al hombre, varón y mujer. O sea, les constituyó su imagen y su semejanza, pero también los bendice. La bendición significa que Hashem sabe, Elohim sabe, cuáles serán los alcances de tales personas y entonces por esa razón los bendice. Sabe hacia dónde van a dirigirse, sabe cuáles son sus capacidades que tiene y entonces en función de eso los bendice. Sabe cuáles van a ser los alcances, es decir, todo aquello que planearán en su vida y cómo lo podrán llevar a cabo. A la mención anticipada
de ese conocimiento que Dios tiene, que Elohim tiene, se le llama berajá, bendición. Entonces dice el texto, y Dios los bendijo y dijo, y Dios les dijo. O sea, al bendecirlos, Él sabe cuáles van a ser los alcances que tiene, Él en su pensamiento lo conoce y entonces sabe que debe hacérselo saber. Lo ha de mencionar para que se lleve a cabo con la supervisión y el planeamiento que Él tiene. Entonces se lo da a conocer al hombre. Y Dios los bendijo y Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Entonces, tenemos esta situación. Habíamos iniciado con el versículo 26, con que Hashem tenía en su mente un pensamiento: hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar y sobre toda la creación. O sea, desde el principio el proyecto de Hashem aquí, en su mente, en su pensamiento, es crear a alguien que, de igual manera como Él domina sobre todo lo existente, este alguien, que es el hombre, domine el terreno en el cual Él se encuentra, que en este caso es este mundo, esta tierra. ¿Ya? Ese es el pensamiento que Elohim tiene. Para poder llegar a cabo esto, en primer lugar, creó al hombre con dos posiciones, varón y mujer. Lo creó con dos rostros, con dos formas de ver la vida, varón y mujer. ¿Para qué? Una vez que observa esto Elohim, se da cuenta de los alcances que tendrá este hombre y esta mujer al mantenerse juntos, que es poder cumplir el propósito que tenía él en mente, dominar sobre la creación. Pero para dominar sobre la creación habría que seguir diferentes pasos, había que seguir ciertos pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? Esto es lo que nosotros conocemos, pongan mucha atención, como la primera mitzvah, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Nosotros tenemos mandamientos de parte de Elohim para poder cumplir nuestro propósito en la vida, es decir, ser los que dominemos en este mundo. Ya tenemos la bendición y estamos, al ser construidos como varón y mujer, tenemos esa bendición. Para poder llegar al cumplimiento de esta mitzvah, que es dominar la tierra, esta mitzvah va a tener 5 etapas o 5 partes. Esta mitzvah, la primera es fructifiquen, segunda, multiplíquense, tercera, llenen la tierra, cuarta, sométanla, quinta, dominen. Es lo que venía hablando desde su pensamiento. Y vamos a hacer al hombre, hagamos al hombre y que dominen. ¿Ya? Entonces, todo esto se va a reconocer que hay 5 etapas. Estas 5 etapas son, decíamos, fructifiquen. ¿Qué significa fructifiquen? Nosotros tenemos como los árboles. Hay una relación entre el comportamiento de los árboles y el comportamiento humano. ¿En qué momento los árboles fructifican? ¿En qué momento ellos van a dar fruto? En la edad adulta. O sea, cuando los árboles ya tienen determinado número de años de crecimiento, entonces comienzan a dar su fruto. ¿Qué significa esto? Fructifiquen significa literalmente den frutos. Y en esto solo se alcanza con la madurez, donde los frutos son, recuerde que hay 2, varón y mujer. Los frutos de la madurez son, los varones, los niños, van a tener la producción de esperma. Ese es el caso del varón. Eso significa que van a madurar. Número 2, las mujeres, las niñas, van a ser sus óvulos. Eso habla de la madurez del ser humano. Y allí comienzan las cosas para poder cumplir la primera mitzvah que tenemos desde el principio y que en realidad es el propósito por el cual nosotros fuimos creados,
con ese propósito fue creado Adán, para que de inmediato entrara a lo que vamos a conocer más adelante, el Shabbat. Pero vamos a ver también que ocurre lo contrario. Pero el plan siempre ha sido dominar la tierra. Para dominar la tierra, primero la persona tiene que madurar. Tiene que llegar a la edad adulta. Primeramente nacemos, después crecemos y entonces maduramos. ¿Ya? Va a llegar la etapa en la que ustedes han de formar su hogar, tal como mamá y yo formamos nuestro hogar, y nacieron ustedes. A ese nacimiento es el segundo momento de esta mitzvah. Multiplíquense. ¿Qué significa multiplíquense? Que hagamos más personas. Una vez alcanzada la madurez, han de llegar al casamiento donde tendrán hijos. La orden es para los dos. Los hombres tenemos que multiplicarnos, es decir, yo debo de cumplir trayendo niños al mundo, varones al mundo. Y mamá debe cumplir trayendo ¿qué? Niñas al mundo. Esa es nuestra obligación, que cada quien se fructifique, madure y ahora se multiplique. Es decir, hacer otro como yo. En este caso, los niños, o sea, ustedes dos, mis hijos, son otros como yo. Y el caso de la niña es otra como mamá. ¿Está bien? Y así ya cumplimos nosotros esta parte de la mitzvah. 1, maduramos. Mamá y yo maduramos. 2, nos multiplicamos, es decir, tuvimos hijos. 3, llenen la tierra, es decir, habitarla completamente. Pues no nada más nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir esta parte, sino que todos los seres humanos tienen esta responsabilidad. ¿En qué parte del mundo nos encontramos? En todas partes del mundo. Hemos llenado la tierra. Es parte de la mitzvah, ¿sí? Que se llene toda la tierra de poblaciones, de personas. Una vez que nosotros hayamos logrado esto, que ya actualmente somos más de 7,000 millones de personas en el mundo, ¿correcto? Eso significa que va en movimiento el cumplimiento de esta mitzvah. Cada vez nos acercamos más, y el proyecto de cumplir esta mitzvah es lo que tenía en su mente Elohim, que fue dominarla, que dominemos la tierra. 4º punto de la mitzvah: sométanla. Adjudicarse el derecho de propiedad sobre la creación entera. Es decir, el sometimiento es que nosotros somos los propietarios y dueños. Conducirnos como los propietarios y los dueños significa que nosotros debemos saber administrarla. Tenemos que hacernos de bienes materiales. La posesión de bienes materiales significa que estamos sabiendo administrar esta tierra. Entonces, no nada más tenemos el objetivo de cumplir en nuestro ser, de madurar, de casarnos y de tener hijos, de poblar toda la tierra, sino que la tierra que poblemos también podamos y aprendamos a administrarla materialmente. La forma material es a través de la adquisición del sustento, de los alimentos. Para poder someter la tierra se hace necesario también nuestro estudio, nuestra forma de administración mundial o nacional, o sea, de cómo se hace en el mundo, cómo se hacen las naciones, para poder someter la tierra. Y finalmente, en 5º lugar, alcanzar a gobernar este mundo como Hashem lo hace en todo. Este es el proyecto. Esta es la primera mitzvah. Que nosotros gobernemos en este lugar como Elohim gobierna en todo el universo. Como Elohim gobierna en todo, así nosotros debemos aprender a gobernar en este mundo. Con armonía, en unidad, con el ejercicio de lo que nosotros llamamos de justicia, de igualdad, de armonía en todo este sistema de cosas. A esto nosotros venimos. Esta es la primera mitzvah. Ahora, entendamos también la mitzvah desde un punto de vista todavía
más profundo, lo que nosotros llamamos filosófico de la mitzvah. Obviamente es una mitzvah, mandamiento, para toda la humanidad, pero también cada uno debe cumplir su parte de forma personal, de lo que decíamos. Uno, madurar, o sea, tener la paciencia para alcanzar nuestros años de madurez, que ahorita que somos niños tenemos un carácter, tenemos otro carácter, pero tenemos que aprender a lidiar con nuestra vida, porque tenemos que madurar. Nuestra vida no se acaba con lo que sentimos ahorita que somos niños. Nuestra vida continúa hasta edades adultas. Cuando ya alcancemos edades adultas, voy a casarme, tener hijos, voy a convivir con otras personas que llenan la tierra, adquirir bienes materiales y finalmente, con toda la humanidad, demostrar la representatividad que tiene la humanidad del hombre, el ser humano, sobre esta tierra, la representatividad de Elohim que tiene sobre esta tierra. Entonces, hay que hacer la parte personal y hay que hacer la parte pública, o sea, comunitaria, la de todos. La humanidad ha comprendido la importancia del matrimonio, la reproducción, el poblamiento mundial, hacerse de recursos materiales y de dominar sobre ellos. Y cada individuo debe así casarse, tener hijos, habitar un sitio, poseer algunos bienes y conducirse como Hashem en este mundo. O sea, ¿qué haría Elohim si estuviera caminando en este mundo? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hay alguien que tome con responsabilidad esta última, o sea, la de dominar, es el creyente, los hebreos, los judíos, nosotros. Pero no solo él debe hacerlo, debe influenciar a otros para que sea una realidad en todos, pues es obligación de toda la humanidad. Aún hay más, pues los que presiden en una reunión de servicio a Dios deben estar entonces también, porque como ellos son el ejemplo, los que presiden una reunión deben estar casados, tener hijos, habitar cordialmente con sus vecinos y colonos, poseer y administrar eficazmente algunos bienes materiales y por supuesto ser un representante digno de Dios en este mundo. Es decir, para poder alcanzar el gobierno de la comunidad de los judíos, de los creyentes, pequeña o grande que sea la comunidad, este hombre tiene que ser eficiente en dirigir una familia de buenos creyentes, de una familia de buenos judíos. Poder cumplir la mitzvah comienza desde allí. Fructificar y multiplicarse, llenad la tierra, sojuzgadla, sometedla y finalmente dominad sobre ella. Esta es la primera mitzvah y es la mitzvah que todavía estamos en vías de cumplimiento. Esto es lo que tiene el texto para nosotros de hoy y es muy importante tener este conocimiento, pues nosotros nos guiamos y vivimos de acuerdo a los mitzvot, de acuerdo a los mandamientos, y esta es la primera mitzvah y la deben tener presente. Primeramente deben pensar en crecer, primeramente deben crecer, llegar a la edad adulta. Cuando lleguen a la edad adulta, entonces van a buscar su pareja, como Adán con Javá. Ustedes van a buscar su pareja, Hannah va a buscar su pareja, un varón, y ustedes van a buscar una mujer. Van a tener hijos con ellas. Tú vas a tener hijos, él va a tener hijos y ella va a tener hijos. Van a aprender a vivir y convivir con los que viven a su lado, con los vecinos, con los colonos. También aprender a administrar bienes materiales en esta tierra, tener su casa, su auto, el alimento en casa, la educación de sus hijos, sostenimiento de la sinagoga, muchas responsabilidades que tenemos de forma material y finalmente, junto con toda la humanidad, llevarlos a cumplir con la parte principal de toda esta mitzvah: ser fieles representantes de Elohim en este mundo. ¿Correcto? Muy bien.
Shalom y hasta la próxima. Fructificados. El Dios clamado.